Este es el video número 4 de la serie de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjetas de pago más grande del mundo. Y en esta ocasión veremos el momento en el que Dee Hock llega a ponerse en contacto con Visa y cómo es que a través de una serie de sincronicidades se va colocando en la posición que le permite influenciar de manera definitiva el desempeño, el devenir, el futuro de esta gran empresa. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga y del programa Pienso, Luego Emprendo, que tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva para que tengas una vida plena con salud, riqueza, abundancia, paz mental y felicidad. En esta serie de videos presento la biografía de Dee Hock, que fue el fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjetas de pago más grande del mundo, y que en el 2022 hizo transacciones con un valor total de 14 millones de dólares. Para que tengas una idea del tamaño de lo que esto representa, te diré que este importe equivale a 23 veces el ingreso anual de la empresa más grande del mundo, Walmart. ¿Por qué elegí la biografía de Dee Hock? Bueno, porque me parece que es un caso extraordinario de cómo él entrenó a su mente, ¿sí? Educó a esa mente para pensar positivamente y logró cosas que parecían imposibles, increíbles, ¿sí? Que nadie pensó que pudiera lograrse, ¿sí? Y a través de este pensar que comprende el razonar, imaginar, inspirar e intuir, y que es tan necesario hoy en día para mejorar el mundo en que vivimos y dejarle un mejor legado a las generaciones que vienen. En esta parte 4 de su biografía vamos a ver cómo Hock llega por sincronicidades de la vida a este banco y desde donde él empieza a tener contacto con la tarjeta de crédito y cómo es que van sucediendo las cosas hasta llegar a fundar este nuevo concepto de empresa que a él le tocó proponer y negociar. Vamos para allá. Pues ya vimos cómo en el video 3, Dee Hock sale de esta empresa en Seattle, Washington, y a partir de este momento, que habían pasado ya 16 años desde que él había terminado su carrera, en donde él llega a la conclusión de que ha tenido tantos problemas con las empresas en las que ha trabajado y siempre por lo mismo, que es que él quiere hacer las cosas de otra manera, que como estas organizaciones dominadas por la idea del comando y control, la idea del proceso industrial, la era del concepto mecanicista, ¿no? de organización. Entonces él no estaba de acuerdo con eso y proponía formas diferentes de hacer las cosas que inclusive daban muy buenos resultados, pero las empresas no podían, o más bien decidían sacrificar el propósito de la organización, que eran esos buenos resultados que él podía estar obteniendo, y los cambiaban, digamos, por los procedimientos, por los métodos, porque querían que todas las personas de la organización pues se ciñeran a estas políticas, a estos métodos. Muy bien, entonces a partir de eso se sienta a platicar con su esposa y ella ya estaba a punto de terminar ya su carrera, le faltaba un año para terminar una carrera en educación para personas con problemas de lenguaje y todo lo demás, y deciden ambos que ya no van a salir de Seattle, que se van a establecer ahí. Les gustaba la zona, rodeada también de montañas, bosques y el entorno que a él le gustaba.
y que en un momento dado, cuando Ferrol, su esposa, empezara a trabajar, pues iba a haber un ingreso adicional. Entonces él ya no tenía que preocuparse tanto por tener un ingreso muy alto, se iba a conformar ya con un ingreso menor. Y entonces él decide hacer, dice, lo que millones de personas hacen en esta vida, en este mundo, y es retirarse en el trabajo. ¿Qué quería decir esto? Él decía, ya no voy a llegar a proponer cosas nuevas, simplemente voy a hacer lo indispensable para que les dé un trabajo, les dé un valor a la organización, realmente valga mi trabajo el dinero que me pagan por hacerlo, pero ya no voy a intentar cambiar esto. Simplemente voy a estar en el trabajo tranquilo y me voy a dedicar pues a mi familia, a leer, a estudiar, a la naturaleza, a lo que a mí me gusta realmente. Y entonces decidió buscar un trabajo ahí en el área pues que él conocía más, que era el área de bancaria, el área financiera, y empieza por buscar aquellas empresas que tuvieran sus matrices, sus oficinas centrales ahí en Seattle, Washington. Se entrevista en un par de compañías, todas las dos que le dejan un mal sabor de boca porque le hacen muchas pruebas, muchas entrevistas, todo muy mecánico, todo muy acartonado y todo. Y esto lo hace llegar a su tercera empresa, que era un banco también con sede ahí, se traduce como el primer banco nacional de comercio. Y entonces llega al banco y se sorprende inmediatamente al entrar porque dice que las oficinas, había un pequeño escritorio con una secretaria, pero toda la oficina era una oficina abierta y había muchos escritorios. Y después supo que toda la empresa estaba ahí, en un área abierta completamente, desde el presidente de la compañía hasta los vicepresidentes, los gerentes, todo el mundo estaba en ese piso. No había paredes, no había nada. Y simplemente había 2 o 3 oficinas pequeñas, privadas, para cuando se requería hacer una entrevista por alguna razón. Entonces le dice a la secretaria pues, que está buscando empleo, le da una copia de su currículum y pide hablar con el director de recursos humanos. Y entonces la secretaria va, lo contacta y dice que entra una persona muy amable, sonriendo y todo, lo recibe y lo invita a pasar a una de las salas de estas salitas que describía yo antes. Y entonces ahí tiene una conversación con esta persona, que era el vicepresidente de recursos humanos, y donde pues platicamos de todo, platicamos del empleo obviamente, pero platicamos de muchas otras cosas y pasamos 2 horas ahí, al término de las cuales le dice él, oye, me gustaría que platicaras con el presidente de la compañía, ¿tienes tiempo para hacerlo? Le pide permiso y dice, oh, claro, sí tengo tiempo. Y entonces lo saca de la salita y lo lleva a un escritorio que estaba en el área ahí pública, en el área común, y era el presidente de la compañía. Y entonces le dice, te presento a Maxwell Carlston, y Maxwell te presento a Dee Hock. Y entonces le dice, yo creo que acabo de platicar con Dee, y le dice a Max, yo creo que pensé que sería interesante que platicaran ustedes dos. Y entonces los deja ahí y se va. Y entonces empieza Dee Hock a platicar con el presidente de la compañía, y también dice que pasaron un par de horas platicando ahí. Y bueno, pues le deja saber que en ese momento pues no hay vacantes en el banco, pero bueno, que van a ver qué se puede hacer. Bueno, y entonces sale Dee Hock ahí pues muy contento porque había pasado unas horas muy agradables, ¿no? Ahí con ellos. Lo habían platicado muy bien, se había sentido muy bien, el ambiente se respiraba bien y todo, a diferencia de muchos otros de sus empleos. Y entonces llega a su casa, pero pensando que no iba a salir nada de ahí, pues por lo que le habían comentado. Pues cuando será su sorpresa que a la mañana siguiente le suena el teléfono en su casa y contesta, y era el vicepresidente de recursos humanos, y le dice pues que efectivamente no hay ningún puesto en ese momento, pero que piensan que una persona como él le puede hacer mucho bien a la organización y por lo tanto estaban considerando hacerle una propuesta. Y le hace la propuesta, le dice, mira, tú vendrías aquí, si tú decides aceptar, como una persona que va a estar, vamos a decir, en entrenamiento. No tenemos ningún puesto para ti, pero la idea sería que rotaras por diferentes áreas de la empresa, de tal manera que tú fueras conociendo todas estas áreas y en espera de que se desocupara o se creara una oportunidad en donde tú pudieras utilizar al máximo todo tu potencial. Entonces, si te parece, te podríamos pagar tanto. Y dice Dee, bueno, pues era más o menos la mitad de lo que yo venía ganando, pero en ese momento, dice, le pedí que me disculpara un momento, tapo la bocina y tenía a mi esposa enseguida, y entonces le digo lo que habíamos platicado antes, y le digo, oye, pues aquí hay le dice Dee a ella, le dice, oye, pues aquí
hay una oferta que me han hecho ellos, el sueldo es la mitad de lo que yo ganaba, pero definitivamente pues es un ambiente que yo estaba buscando, es un ambiente que me es atractivo y hay posibilidades de que en un futuro esto pudiera mejorar. Y entonces le dice a ella, pues confía en tu intuición y decide. Y entonces destapa la bocina y le dice al director de recursos humanos del banco, le dice, ok, acepto su propuesta y mañana me presento con ustedes. Y entonces, pues así fue como dijo, entra a trabajar a este banco, ¿ok? Inmediatamente lo asignan, lo mandaron a sucursales, lo mandaron al área de crédito, lo mandaron al departamento administrativo, al departamento contable, y durante casi un año estuvo recorriendo diferentes áreas del banco, ¿no? Sin que saliera ninguna oportunidad de las que se estaban esperando. Pero durante ese tiempo, pues se dio cuenta, conoció a la gente, conoció cómo operaba el banco, y recuerda de una experiencia que tuvo en una sucursal en donde lo pusieron de cajero y al final del día pues no cuadraba, le faltaba dinero y entonces y faltaba un depósito y entonces no cuadraba el cierre y la gerenta del banco pues estaba muy molesta y lo manda al sótano a buscar entre los botes de basura a ver si no se les había ido por ahí un depósito, un recibo de un depósito que se hubiera quedado pendiente. Entonces dice Hawk que él se enoja muchísimo que porque como alguien de su nivel se iba a poner para esto eran 10 botes de basura y eran botes de casi de 200 litros, eran botes grandes de basura. Y entonces dice, ¿cómo voy a buscar entre todo esto eso? Pero luego se acuerda pues que él pues había hecho de todo de niño, pues y él pensaba que el trabajo pues era digno, todo trabajo era honrado y lo importante era ver con qué actitud hacías todo este trabajo. Y entonces él ahí mismo decidió que iba a hacer su trabajo y que si el depósito estaba ahí, él lo iba a encontrar. Y empieza a vaciar uno por uno, se quita el saco, la camisa, ¿no? Se queda en camiseta y empieza a vaciar bote de basura por bote de basura y dice, me encontré chicles, pedazos de sándwich, era un cochinero aquello. Pero bueno, cuando baja la gerenta al sótano, ya llevaba yo 10 botes de basura, me faltaba uno. Y entonces dice que ella le dijo, oye, le dijo, ya encontré la diferencia. No hay necesidad del depósito, ya está resuelto, ya cuadra el cierre de caja. Y entonces dice, yo no sé si me engañó, me quería hacer mal o no, dice, pero pues finalmente dice, yo ya había prácticamente terminado el trabajo que me había propuesto hacer y lo importante era que aquello se había resuelto. Al día siguiente dice que esta misma persona, cuando él estaba sentado ya en la caja o a punto de hacerlo, le pide que necesitaba ella comprar una medicina y lo manda a la farmacia. Y de paso que se trajera un café de la cafetería de la esquina. Entonces él de plano ya se enoja mucho y la increpa, ¿no? Y le dice que si no es su mensajero y que quién sabe qué. Y entonces ella le contesta y dice que se pusieron así cara con cara, ¿no? Y ja, 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 se soltaron riendo los dos, pues, ¿no? De los ridículos que se veían. Y dice, terminamos el día siendo muy buenos amigos y fuimos juntos a hacer las compras que se necesitaban hacer y todo. Dicen, resolvimos el problema. Y bueno, había cosas como, esa fue una de las cosas que más recuerda en ese primer año, pero al término casi del año lo manda a llamar el presidente y le dice, fíjate, le dice, siéntese por favor, joven, le decía. Sí, siempre le dijo joven. Siéntese joven, pásele. Y entonces dice que le dijo, oye, quisiera ver si te pudiéramos pedir prestado del área en donde se encontraba en ese momento para asignarte a un nuevo proyecto. Este proyecto consiste en que acabamos de hacernos licenciatarios de Bank of America, de una tarjeta de crédito que están licenciando ellos, que están franquiciando, y estoy pensando en 2 personas del banco para que se hagan cargo de lanzar esa tarjeta en nuestro banco. Y entonces una de esas personas eres tú y la otra persona es un gerente de sucursal que tiene muchos años aquí, pienso que es una persona muy buena dentro de la organización y creo que harían muy buen equipo. Tú serías su asistente. Entonces Hawk se sorprende un poco y le dice, mira, la verdad es que yo ya me conozco, yo tengo muchos años trabajando, nunca he tenido un jefe así, jefe, siempre termino siendo yo el jefe, porque la verdad es que no soy un buen asistente, no sigo bien las órdenes, no soy bueno. Y le dice, bueno, pero si tú puedes vivir con ello, le dice el director, pues yo también, le dice, ¿no? Y entonces le sugiere que se reúnan para desayunar o comer y conocerse.
Entonces, dice Hawk que se conocen, que no se caen bien de entrada y que lo único que tenían en común en esa primera entrevista era que ambos admiraban y querían mucho al presidente de la compañía. Y entonces ambos dijeron, bueno, si él piensa que vamos a hacer un buen equipo entre tú y yo, pues vamos creyéndole, ¿no? Vamos dándole el beneficio de la duda y vamos haciendo el esfuerzo y entrándole juntos a este proyecto y vamos a ver qué pasa. Y es así como él decide, ¿no? Junto con este otro ejecutivo del banco, de este pequeño banco, porque era un pequeño banco ahí en Seattle, Washington, iniciar el programa de tarjetas de crédito que consistía su primera actividad en ir a una semana de capacitación en la matriz de Bank of America, que era en San Francisco. Entonces salen ellos, vuelan a San Francisco para tomar esta primera semana de capacitación. Cuando llegan allá, pasan los 2 primeros días y se voltean a ver los dos, ya después de que salieron del segundo día, y entonces dicen, oye, le dice Hawk a su colega, le dice, mira, si yo aprendí algo en estos 16 años que tengo haciendo créditos personales, dice, lo que nos están diciendo es una tontería, dice, esto no puede ser así, dice, algo aquí no suena. Entonces te propongo que tú te quedes en el curso y yo me vaya a la oficina en donde están operando las tarjetas, de tal manera que yo me dé cuenta si lo que nos están diciendo realmente es lo que está sucediendo. Y nos vemos mañana al final del día y nos volvemos a juntar y platicamos de qué se trata. Así lo hace y al final del segundo día, Hawk parece ser que conocía a algunos de los funcionarios que trabajaban ahí en Bank of America, porque ya los había conocido en algún otro lugar, y entonces, o porque ya había tenido, porque los hubiera podido conocer en otro lugar, y al final del día se dan cuenta de que las personas que estaban capacitándolos a ellos eran de un área de la empresa que no estaba en buenos términos con el área de tarjetas de crédito. Entonces se ve que había una falta de comunicación tremenda ahí, y por lo mismo llegan a la conclusión de que ahí no van a aprender nada, realmente ahí no van a entender realmente qué es lo que está pasando con la tarjeta de crédito, y deciden, en lugar de quedarse ahí, deciden ir a visitar algunos de los bancos que ya estaban trabajando con la tarjeta para saber de ellos mismos qué es lo que estaba funcionando, qué era lo que no estaba funcionando, y tener una información mucho más real, mucho más fidedigna de eso, para que ellos tuvieran una mejor idea de a lo que se iban a enfrentar cuando echaran a volar esta nueva tarjeta, que ya era un hecho, no era de si lo hacían o no lo hacían, la decisión ya estaba tomada, la franquicia ya la tenía el banco y solamente el caso era que había que lanzar. Y así lo hacen, y entonces salen y se van a recorrer a estos bancos. Y vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Mañana retomamos esto, porque ahora lo que quiero hacer es reflexionar un poquito acerca de esta etapa en la que él, primero que todo, decide lo que él llamó el retiro en el trabajo. Y dice, millones de personas hacen esto, van a trabajar, pero haciendo lo mínimo indispensable, lo que les dicen, no piensan, no están pensando cómo lo que hacen se puede hacer mejor para bien de ellos, ¿no? Por su posible promoción, por su posible reconocimiento, y para la empresa, para que la empresa siga mejorando, para que la empresa logre el propósito para el que existe la empresa. Entonces, fue un primer comentario muy importante que siempre lo venía siguiendo, y que ahora ya decide, ¿sabes qué? Me doy por vencido, ya es demasiado esfuerzo para mi familia, prefiero yo conformarme con menos, dice él. Y entonces él entra ya mentalmente, ya entra en una etapa de decir, basta ya de sufrimiento, ¿no? Y me conformo con hacer lo mínimo indispensable, van a estar contentos con mi trabajo, pero no voy a hacer más de lo necesario. El segundo punto tiene lugar cuando empieza él a visitar y encuentra este banco, pero este encuentro es de estas sincronicidades a las que yo me refiero en otro de mis videos, y que tiene que ver con cuando tú haces tu trabajo y sabes lo que tú quieres, entonces el universo se alinea contigo, te ayuda a lograr lo que tú quieres. Y entonces el que él haya entrado a este banco no es una coincidencia. De alguna manera el que en principio hubieran decidido quedarse
en Seattle, y después que hubiera entrado como tercera opción a este banco, pues no era coincidencia. De alguna manera el universo te va poniendo las condiciones, porque el esfuerzo que él había hecho para llegar hasta donde estaba, pues había sido muy fuerte, ¿no? Muy grande, ¿no? Y entonces lo pone enfrente de esta organización, de esta gente con la que se identifica inmediatamente, inclusive aceptan la mitad del sueldo que él estaba pensando ganar, ¿ok? Pero pues lo que él quería era ya una diferencia, un cambio, pues quería que su espíritu estuviera alimentado, que pudiera él hacer lo que él quisiera, ¿no? Y entonces entra al banco sin puesto, sin un trabajo, no había nadie en quien reportarle, lo cambiaban de un área a otra, y de alguna manera, bueno, pues había un poco de libertad, había un poco de esto que él quería, y se da ahí, ¿no? Y bueno, después la historia nos va a ir diciendo cómo esta sincronicidad pues cada vez fue aumentando de tamaño, ¿no? Y el otro comentario que a mí me parece interesante es esta reflexión que él hace con relación a la naturaleza del trabajo, ¿sí? El buscar en botes de basura, en principio le pareció denigrante, y su ego se vio herido, pero cuando lo pensó dijo, bueno, ¿y qué tiene de malo? Pues si esto es lo que toma en un momento dado para resolver el problema, pues vamos haciéndolo. Y yo he hecho muchas cosas durante mi vida. Acuérdense que él empezó a trabajar muy chiquito, y dice que desde que él tenía 6 años, él ordeñaba vacas, recogía huevos, porque en su casa tenían conejos, gallinas, tenían un pequeño huertito y él sembraba y él cosechaba también y todo, pero hasta los 10 años ya empieza a trabajar para otras personas, pero él desde muy chico él trabajó. Entonces dice, a mí qué me iba a asustar el trabajo, dice, yo había hecho muchas cosas, entonces esto de buscar en los botes de basura no era ningún problema, era una cuestión de ego que inmediatamente superó y se puso a trabajar y dijo, si el recibo está aquí, yo lo voy a encontrar. Y entonces dijo, no hay duda, y entonces se pone a la tarea de hacer. Entonces, estas 3 reflexiones me parece que son muy interesantes porque le van dando forma a este ser humano que es Dee Hock, y cómo estas decisiones, estas situaciones, estas circunstancias de la vida y su apertura para probar nuevas cosas, para hacer cosas que nunca había hecho, para dejar que la vida suceda, son fundamentales para nuestro bienestar y nuestra felicidad. Bueno, pues si te parece, si te ha gustado esta cuarta entrega de la biografía de Dee Hock, pues danos un te gusta ahí en la manita, suscríbete aquí abajo a nuestro canal, ¿sí? Y dale, cuando aparezca la campanita, pues dale un señal a la campanita para que te avise cada vez que subamos un video, y lo estaremos haciendo diariamente para que tú puedas estar avanzando, digamos, en este programa para desarrollar esta mente fuerte, esta mente positiva, ¿sí? Si quieres aprender más, pues te invito a que visites nuestro website, ¿no? Este website, ahí vas a poder encontrar la saga de Pienso, Luego Emprendo, que son 3 ejemplares: Pienso, Luego Emprendo, Cooperación y Competencia son complementarios, y Pensar para Cambiar. Son 3 de los primeros libros que hemos hecho para que tú puedas en un momento dado empezar a familiarizarte con los temas que vamos a estar cubriendo en este programa, que, como decíamos en alguna ocasión, es un programa de largo alcance, no es un programa que vas a poder hacer en un día, ni en un mes, ni a lo mejor toma años, no importa, pero vas a desarrollar esta gran capacidad. Y esto que estamos viendo con estos videos de Dee Hock va a ser un extraordinario ejemplo para ti de lo que se puede lograr cuando uno se apropia de sus pensamientos, se apropia de sus creencias y cree en uno mismo con una confianza a prueba de balas, como decimos. Muy bien, pues una vez más, te agradezco que estés aquí presente, te agradezco, te invito a que continúes escuchando esta serie de videos de la biografía de Dee Hock, y bueno, pues te deseo que tengas un día espectacular. Hasta luego.